Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 75. Leeré el primer verso. Al que en justicia sufre, Dios viene a socorrer. Al débil fortalece y al pobre ayuda. Libera al cautivo y quebranta la opresión. Gobierna equitativo. No admite transgresión. Himno 75. Leeré de las Escrituras. Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oremos por la congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo también leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantaremos ahora el himno 115. Leeré el primer verso. Padre Santo, tú me enseñas que la vida en ti está. Con tu mano tú me salvas si en peligro llego a estar. Si me pierdo, tú me encuentras, en la duda luz me das. Me protege con tu brazo, tus senderos sigo yo. Himno 115.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés, tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el nivel inferior de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. A continuación, el solo cantado por Julia Wade se titula Satisfaction.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Doctrina de la expiación. El tema es Doctrina de la expiación. El texto auro, Romanos. Dios no muestra favoritismo. La lectura alternada es de Gálatas y Hechos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, esto es, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón del pecado por su nombre. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Sección primera, la Biblia. Salmos. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, cantad con inteligencia. Deuteronomio. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Efesios. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacer la de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Jesús obró osadamente en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas farisaicos, y refutó a todos los oponentes con su poder sanador. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Tantos los judíos como los gentiles pueden haber tenido sentidos corporales agudos, pero los mortales necesitan el sentido espiritual. Debiera entenderse plenamente que todos los hombres tienen una única mente, un único Dios y Padre, una única vida, verdad y amor. Las verdades de la ciencia divina debieran ser admitidas aun cuando la evidencia respecto a estas verdades no esté apoyada por el mal, por la materia o por el sentido material. Porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual. Solo por medio del sentido espiritual el hombre comprende y ama la deidad. Sección 2. Salmos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Segunda Samuel. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Romanos. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es solo reconociendo la supremacía del Espíritu, que anula las pretensiones de la materia, que los mortales pueden despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza divina, inseparable de su Creador. La personalidad no es la individualidad del hombre. Un hombre malvado puede tener una personalidad atractiva. El yo genuino del hombre es reconocible solo en lo que es bueno y verdadero. El ladrón que cree que gana algo robando y el hipócrita que se está encubriendo. La expiación quiere la constante inmolación del yo por parte del pecador. Todo mortal, en algún periodo aquí o en el más allá, debe lidiar con la creencia mortal en un poder opuesto a Dios y vencerla. Los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. Tienen que renunciar a la agresión, a la opresión y al orgullo del poder. El cristianismo, con la corona del amor sobre su frente, tiene que ser la reina de sus vidas. Sección 3. Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ezequiel. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lucas. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no deje de saberse. Salmos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primera Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Salmos. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El amor universal es el camino divino en la ciencia cristiana. El pecador crea su propio infierno haciendo el mal y el santo su propio cielo haciendo el bien. Un pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, pues el pecador quisiera ser una realidad del pecado, quisiera ser real lo que es irreal, y acumular así la ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar de la terrible realidad mediante la cual ha sido engañado. Solo aquellos quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tienen que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente, y regenerar el sentido y el yo materiales. El viejo hombre, con sus hechos, debe de ser desechado.
toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el unamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. La expiación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Si sentimos la aspiración, la humildad, la gratitud y el amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta. Y es sabio no tratar de engañarnos ni a nosotros mismos ni a los demás, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Debiéramos examinarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los afectos y propósitos del corazón, porque solo de este modo podemos saber lo que honestamente somos. Sección 4. Juan. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Jesús enseñó que existe un único Dios, un único Espíritu, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Él era inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios afuera de la carne. Esto capacitó a Jesús para demostrar su control sobre la materia. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. La negación de las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Hay un único camino que conduce al cielo. La armonía y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente, de crecer en gracias expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. La unidad científica que exige entre Dios y el hombre tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Sección 5. Salmos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Juan. Dijo Jesús:
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos creyeron en él allí. Ese dicho de nuestro maestro, yo y el Padre uno somos, lo separó de la teología escolástica de los rabinos. Su mejor comprensión de Dios era un reproche para ellos. Él conocía una únicamente y no pretendía poseer ninguna otra. Sabía que el ego era la mente en vez del cuerpo, y que la materia, el pecado y el mal no eran la mente, y su comprensión de esta ciencia divina le acarrió los anatemas de la época. Los opuestos y falsos puntos de vista de la gente les ocultaron a su sentido la filiación de Cristo con Dios. Ellos no podían discernir la existencia espiritual de Cristo. Sus mentes carnales estaban enemistadas con ella. Sus pensamientos estaban repletos de error mortal en lugar de la idea espiritual de Dios como fue presentada por Cristo Jesús. Perdemos de vista la semejanza de Dios debido al pecado, que oscurece el sentido espiritual de la verdad. Y percibimos esta semejanza solo cuando sojuzgamos el pecado y comprobamos la herencia del hombre, la libertad de los hijos de Dios. La enseñanza y la práctica de la verdad realizadas por Jesús entrañaban tal sacrificio que nos obligan a admitir que el principio de estas era el amor. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica, no la profesión. La comprensión, no la creencia. Ganan el oído y la diestra de la omnipotencia. Y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. Ser digno de confianza es el fundamento de la fe iluminada. Sin una capacitación para la santidad, no podemos recibir la santidad. Un gran sacrificio de las cosas materiales tiene que preceder a este entendimiento espiritual avanzado. La oración más elevada no es una de fe meramente, es demostración. Sección 6, 1 Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad, la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. ¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos tarde o temprano tienen que plantarse en el Cristo, la idea verdadera de Dios. El deseo de derramar liberalmente en graneros humanos vacíos o llenos de pecado sus tesoros caramente adquiridos fue lo que inspiró el intenso sacrificio humano de Jesús. Sección 7. Salmos. Jehová reina, los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No está lejos el momento en que los puntos de vista teológicos comunes respecto a la expiación experimentarán un gran cambio, un cambio tan radical como el que se ha efectuado en las opiniones populares sobre la predestinación y el castigo futuro. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Durante el ofertorio en la iglesia se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno 199. Leeré el primer verso. En gratitud a Dios las voces elevamos, pues Él al mundo dio sublimes maravillas. Con dádivas de amor bendijo nuestro andar. Y como Él lo hizo ayer, así lo hace hoy. Himno 199.
Leeré la Declaración Científica del Ser y la escritura correlativa. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, 1 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la bendición de Salmos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén.